Hermanos y amigos, reciban un cordial saludo de bienvenida. Me complace estar una vez más con ustedes para compartir el estudio general de la lección de Escuela Sabática. Hemos llegado a la última lección del primer trimestre del año 2025. Sin duda que el tiempo está pasando muy rápido. No sé si ustedes así lo experimentan. Yo creo que esto forma parte, esta celeridad con la cual el tiempo va pasando, forma parte del cumplimiento de aquella palabra profética que Jesús dejó en el libro de Mateo, el capítulo 24, versículos 22 y 24, donde Él nos dijo, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Yo siento que el tiempo va pasando de una manera muy presurosa y considero que algo de esta profecía tiene que ver. De todas formas, Dios ha sido bueno con nosotros y me complazco una vez más en decirles bienvenidos a tu canal Emergencias Bíblicas, bienvenidos al repaso general de la lección de Escuela Sabática. Hermanos y amigos, nos encontramos aquí en Naples, en el Memory Versus Found in the Book, el campo de concentración más grande que existe. El día viernes 28 de julio les extiendo la bienvenida. Es uno de los tipos de relación. ¿Sabías que una de las obras de ingeniería más increíbles que existan en el mundo de la Biblia es el acueducto de Ezequías? En el libro de Segundo de Reyes, el capítulo 20 y el versículo 20, vas a encontrar la mención de esta obra de ingeniería que realizó el rey Ezequías con el propósito de asegurar el suministro constante de agua para Jerusalén. ¿Por qué lo hizo? Resulta que el rey asirio Sennacherib invadió aproximadamente en el año 701 a.C. a el país de Judá, sitió la ciudad de Jerusalén y una de las primeras cosas que hacían los reyes en esas guerras era cortarles el suministro de agua a la ciudad sitiada. Ezequías se ingenió este maravilloso acueducto que hasta el día de hoy asombra por la precisión con la cual los dos frentes que empezaron a excavar se encontraron. Un total de 533 metros fue el recorrido que hicieron estos excavadores en la roca sólida. Finalmente, fue Edward Robinson quien por allá en el año 1837 descubrió este acueducto y mucho tiempo después, por allá en el año 1880, unos niños descubrieron la famosa inscripción de Siloé esculpida en la pared del acueducto cerca de 6 metros del final y allí aparece Acueducto de Ezequías. ¿No te parece que esto es increíble? Bueno, ya sabías que el rey Ezequías hizo un gran acueducto. Antes de iniciar el repaso de la lección, quiero saludar de manera especial a este grupo de personas, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, a quienes el Señor durante este mes de marzo les ha otorgado un año más de vida. Me refiero al hijo de la hermana Elcira Honorio. Hermana Elcira, estamos orando por usted. A Mirna Mabellinares, saludamos también a Débora Granados, a Aide Rojas, a Lidia Mazaro, a Maribel Méndez y a Orlando Herrera. Me regocijó mucho el saber que participaron de una manera eficiente en compartirnos sus alegrías, sus tristezas, sus preocupaciones, y esto motiva para que continuemos intercediendo delante de Dios por cada uno de ustedes. Quiero decirles, hermanos, que si a veces yo no dejo un comentario de lo que usted ha solicitado, una oración o alguna petición de manera especial, no significa que su caso ha quedado olvidado. Esa lista de los comentarios yo la tengo y oro por cada una de esas peticiones de manera especial. Por ello quiero que me acompañen para que oremos por estos hermanos a quienes Dios les ha otorgado un año más de vida. No dejen de dejarnos esos datitos porque son interesantes. Lo mismo que
Algunos expresaron su alegría por el nacimiento de un nieto, porque se casó un hijo, porque recibió un grado, porque se jubiló. Todo eso forma parte de nuestra existencia. No es solo leer la lección, no es solo de mi parte compartir cada una de estas lecciones, sino también interactuar con ustedes. Permítame entonces orar por estos hermanos y también por aquellos casos especiales de salud que tenemos reseñados en los comentarios que ustedes han dejado. También los exhorto, hermanos, para que oren por esos casos. Yo sé que no nos conocemos, pero la oración eficaz del justo, obrando por fe, puede mucho, y creo que Dios nos ha de escuchar. Oremos. Padre bondadoso, estamos agradecidos a ti porque este grupo de hermanos ya mencionados han sido visitados por tu misericordia y les has concedido un año más de existencia. Que su experiencia vital en esta vida sea de tal magnitud que puedan ellos ser una bendición y seguir siendo una bendición para sus familiares y para quienes con ellos se rodean. En tus manos de amor los entregamos, así como aquellos casos especiales de salud. Tú conoces, Señor, esas frases que han escrito nuestros hermanos y nuestros amigos, colocando delante de ti sus perplejidades, sus angustias. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos cómo responder? ¿Cuántas veces nuestras fuerzas son desbordadas por el desánimo? Pero tenemos a un Dios en los cielos a quien muy humildemente recurrimos para colocarte delante de ti, Señor, nuestras necesidades. Gracias por escucharnos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Como decíamos en la nota introductoria, hemos llegado, quien lo creyera, a la última lección del primer trimestre del año 2025. Esta lección lleva como título, El amor es el cumplimiento de la ley. El versículo de memoria, nuestro autor nos lo encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 13 y el versículo 8, y dice de la siguiente manera: no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Durante esta semana vamos a analizar cómo el apóstol Pablo nos va a enseñar muchas cosas que a veces pasamos por alto. Vamos a estudiar cómo la ley de Dios no es un conjunto de principios abstractos, sino que son mandamientos que van direccionados a mejorar y a establecer una muy buena relación entre nosotros, los seres humanos, y entre nosotros, los seres humanos, y nuestro Padre Celestial. Por tal motivo, yo te invito para que en esta semana, que ya es la última lección de este trimestre, podamos hacer lo mejor que esté de nuestro lado para entender que el amor es el cumplimiento de la ley de Dios. Permita el cielo que esta lección, debidamente entendida, sabiamente comprendida y, ojalá, con la bendición del cielo, que así lo creemos, pueda ser una gran bendición para cada uno de ustedes. Una vez más vamos a orar, esta vez para pedirle a Dios su bendición al momento de abrir su santa palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, pedimos permiso y la unción de tu Espíritu para abrir tu palabra, que nos ayudes a comprenderla. Gracias porque no hemos sido dejados en la ignorancia. Por el contrario, te has esforzado en darnos a nosotros una grata muestra de tu amor. Gracias por las Sagradas Escrituras. Permítenos pues disfrutar este estudio en el nombre de Jesús. Amén. El día domingo 23 de marzo lleva el título de La Ley del Amor. Así se titula la lección para el día domingo, la Ley del Amor. ¿Saben, hermanos? La ley de Dios expresada en los 10 mandamientos no es una ley contraria a nosotros. Analicemos uno por uno de los mandamientos. ¿Qué maldad existe en no tener ningún otro Dios diferente a nuestro Dios? ¿Qué maldad hay en no hacernos imágenes de ninguna cosa que está en los cielos que intente representar a Dios? ¿Qué pecado hay en el tercer mandamiento donde Dios dice, no tomes el nombre mío en vano? Por casualidad, el cuarto mandamiento es una ofensa al ser humano cuando Dios, preocupado por el bienestar de éste, le separó un día de los 7 días de la semana para que el hombre descansara.
y el sábado es una bendición para la humanidad. ¿Qué maldad hay en el quinto mandamiento que nos dice honra a tu padre y a tu madre? ¿Qué equivocación hay en el sexto mandamiento que dice no matarás o en el séptimo mandamiento que dice no cometerás adulterio? ¿Por casualidad el octavo mandamiento que dice no robarás le hace daño a la humanidad? ¿O por ventura el noveno mandamiento que nos recuerda no levantar falso testimonio contra nuestro prójimo le hace daño a la sociedad? ¿Y qué decir del último mandamiento, el décimo? No codicies nada de tu prójimo. ¿Cuáles de esos mandamientos le hace daño al ser humano? Por el contrario, los 10 mandamientos se pueden considerar con absoluta propiedad la ley del amor. Y es que los 10 mandamientos están dados para relacionarse. Son mandamientos de relaciones interpersonales. En primer lugar, vamos a definirlo de la siguiente manera. La primera tabla, acuérdense que Dios le alistó a Moisés 2 tablas de piedra. En la primera tabla vamos a escribir los primeros 4 mandamientos. Estos primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. En la segunda tabla encontramos los otros 6 mandamientos y tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. En otras palabras, los 10 mandamientos tienen una dirección vertical y una dirección horizontal. Vertical con Dios, los primeros 4 mandamientos, horizontal con los hombres en los siguientes 6 mandamientos. Efectivamente, la ley de Dios es la ley del amor. Para el día lunes 24 de marzo, el título de la lección es La ley es santa, justa y buena. Acompáñenme a leer Romanos capítulo 6 desde el versículo 1 hasta el 3. Dice de la siguiente manera, leo de la Nueva Versión Internacional. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Esto nos enseña algo muy interesante. La ley de Dios no salva a nadie, pero la Biblia dice, en pluma de Pablo, que la ley es santa, justa y buena. Analicemos cada una de estas palabras. ¿Por qué la ley es santa? Porque deriva de Dios. El único ser santo por naturaleza, por esencia o por ontología, por utilizar un término dentro de la filosofía, el único ser ontológicamente santo se llama Dios. Y todo lo que procede de la mano de Dios, todo lo que procede de Él es santo. Por eso la ley de Dios es el trasunto de su carácter. La palabra trasunto tiene que entenderse como es la reproducción exacta de su carácter. Los 10 mandamientos de los cuales venimos hablando aquí son santos, porque santo es quien los estableció. Ustedes recuerdan, queridos, que Dios con su propio dedo escribió en la tabla de piedra esos 10 mandamientos. Y todo lo que Dios dice permanece para siempre. No hay sombra de variación en esto que Dios estableció. En cuanto a que la ley es santa, cuando esta ley llega a encontrarse con el ser humano se convierte en santo relacional porque intenta y desea obedecer a Dios a través de su aceptación de los 10 mandamientos. Veamos ahora la segunda palabra. La ley es justa. ¿Por qué decimos o por qué la Biblia dice que la ley es justa? Queridos, porque no ofende a nadie, no le da beneficios a nadie. Hay un antiguo dicho que dice, lo que es igual para todos no es ventaja para nadie. Y en el caso de los 10 mandamientos, la ley de Dios es justa. ¿A qué hombre le es ventajoso los 10 mandamientos? ¿A qué hombre le es desventajoso? Los 10 mandamientos tratan al ser humano de manera justa. No importa dónde el ser humano se encuentre, los 10 mandamientos efectivamente guardados salvaguardan al ser humano de cometer injusticias.
Veamos ahora la tercera palabra, donde se dice que la ley es buena. ¿Saben? Lo contrario a bueno es malo. Como decía en la introducción de la lección, ¿qué maldad hay en los 10 mandamientos? Yo quisiera que ustedes analizaran esto. ¿Qué maldad hay en el texto de los 10 mandamientos? ¿A quién le hace daño los 10 mandamientos? Miren ustedes y se van a dar cuenta que los 10 mandamientos son buenos, no le hacen daño a nadie, por el contrario, son una cerca de protección. Pero desafortunadamente, el enemigo de nuestro ser ha tratado y lo ha logrado con aparente éxito engañar a muchos cristianos y hacer ver a los 10 mandamientos como si estos fueran contrarios a nosotros, al punto que han llegado a decir algunos que Dios, en la persona de Cristo, clavó los 10 mandamientos en la cruz del Calvario. ¿En qué cabeza puede caber que un Dios bueno, que dio una ley santa, una ley justa y una ley buena, porque es el trasunto de su carácter, vaya a pretender darle a sus hijos unas leyes que sean malas para los hijos? No tiene carta de presentación. Por eso podemos concluir que si nosotros efectivamente amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos, son santos, son justos y son buenos. Hemos llegado a la lección del día martes 25 de marzo y antes de continuar no se olviden de darle like a este video. Es muy importante para el crecimiento de este canal y para el desarrollo de este ministerio que tú hagas este ejercicio tan cruel, darle like a este video. Muchísimas gracias por apoyarnos en este ministerio. El día martes lleva como título La ley y la gracia. Este es un punto interesante. Por mucho tiempo se ha escuchado decir que somos salvos por gracia. Eso es una gran verdad. La Biblia así lo dice. Prácticamente desde Génesis hasta el Apocalipsis encontramos que la gracia redentora de Dios es lo que hace posible nuestra salvación. En Génesis, cuando Adán pecó, la gracia de Dios se interpuso y un corderito inocente reemplazó a Adán, quien debía morir. Allí se ve la gracia de Dios. Pero noten ustedes que si la gracia fuese opuesta a la ley, es decir, la gracia sin ley no existiría. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Adán violó la ley de Dios. Dios le dijo enfáticamente: no comas de este árbol, porque el día que él comas vas a morir. Adán desobedece y la pena de muerte venía inmediatamente. Pero la gracia de Dios se interpuso y en vez de que el hombre muriese, muere un reemplazo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero más adelante el apóstol Pablo va a decir: la paga del pecado es muerte. Ahora, la ley de Dios, los 10 mandamientos, no nos salvan. Somos salvos porque Dios nos quiere salvar. Y eso se llama gracia. Pero entonces, como yo soy salvo por gracia, ¿ustedes creen que Dios puede aceptar a alguien que le diga en su cara: como tú me estás salvando por gracia, tú me tienes que seguir salvando incluso cuando yo siga violando tu ley? Queridos, esto no es para nada sensato pensarlo. La ley y la gracia son como algo parecido como a la hoja. Por este lado tenemos un pedazo o una parte de la hoja, una página, y por este otro lado tenemos otra parte. No es fácil separar esta hoja en dos. Probablemente pudiese existir la posibilidad de que se pueda dividir con un micrótomo y un trabajo extraordinariamente delicado y dedicado, separarlo. Pero una vez logre separarse, volvemos a lo mismo. Una hoja tendrá una página y la otra página tendrá la misma contraparte. Así es la ley y la gracia. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero no significa que como el pecado sobreabundó, yo voy a seguir buscando pecar y pecar para que Dios me dé gracia. No. ¿Qué marca el pecado? ¿Qué es lo que determina el pecado? La infracción de la ley de Dios. ¿Y qué nos señala el pecado? Los 10 mandamientos.
Por esto, démosle gracias al Señor, que nos salva por gracia. Pero como hemos sido salvados por gracia, por amor a Dios, guardamos sus mandamientos como una manera de decirle, Señor, muchísimas gracias porque en tu ley hemos meditado. Muchísimas gracias porque esta ley nos protege y aunque no nos salva, porque nos salvas eres tú, esta ley nos ayuda a entender que tu carácter es perfecto. Y como tal, vamos a actuar para corresponderte a ese gran amor con el que tú nos has amado. Para el día miércoles 26 de marzo, vamos avanzando en el repaso de nuestra lección. El título de la misma es El amor es el cumplimiento de la ley. Saben, esto es muy sencillo de comprender. Voy a repasar los 10 mandamientos que encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, a partir del versículo 1. Acompáñeme, por favor, a leer este pasaje. Éxodo, capítulo 20, a partir del versículo 1. Una vez más voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Veamos cómo cada mandamiento, si se cumple por amor. Primero, no tengas otros dioses además de mí. Si yo no tengo otro Dios aparte de mi Dios, estoy amando a Dios. Se está cumpliendo el mandamiento. Acuérdense, el amor es el cumplimiento de la ley. Segundo mandamiento, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Cuando nosotros nos abstenemos de tener imágenes que representen a Dios o a algún ser de la divinidad, nosotros lo hacemos por amor y seguimos cumpliendo la ley por amor. Dicho en otras palabras, el amor es el cumplimiento de la ley. Tercer mandamiento, no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Cuando yo me abstengo de no tomar el nombre de Dios, de jurar por el nombre de Dios, ¿saben? Un paréntesis. Hay muchos hermanos que creen que si juran por Dios, su palabra es más segura. A la inversa, cuando una persona se acostumbra a estar jurando por Dios, por su mamá, por sus hijos, por el cielo o por algo, muy seguramente no está diciendo la verdad, porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo, no juréis para nada, sea tu hablar sí o no, punto. Así que cuando nosotros no tomamos el nombre de Dios en vano, lo estamos amando. Vamos al cuarto mandamiento. Acuérdate del sábado. No lo voy a leer más porque ustedes saben que allí se encuentra. Cuando yo obedezco a Dios y honro el sábado, lo guardo porque Dios es mi Salvador y lo amo. Si guardo el sábado, estoy haciéndolo por amor. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Por favor, si yo decido honrar a mi padre, estoy empezando a amar a mi prójimo. Y noten ustedes que otra vez el amor es el cumplimiento de la ley. Sexto mandamiento, no mates. Yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar, no le voy a quitar la vida, estoy cumpliendo la ley. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Yo no voy a hacer nada indebido contra la mujer, contra el hombre de mi prójimo, no lo voy a hacer. Al hacer esto, estoy amando a mi prójimo. El cumplimiento de la ley es el amor. Octavo mandamiento, no robes. Amo a mi prójimo, no le voy a quitar lo que con tanto trabajo él ha conseguido. Al no robar, estoy amando a mi prójimo y estoy cumpliendo la ley. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. Al hacerlo, estoy cuidando la integridad moral de mi prójimo y lo estoy amando. Y al amar, cumplo la ley. Y el último mandamiento, no codicies la casa de tu prójimo, su esposa ni su esclavo, no codicies nada de tu prójimo. Al no codiciar a mi prójimo, al no codiciar nada de mi prójimo, yo estoy amándolo y al amarlo estoy cumpliendo la ley. ¿Sí te das cuenta que esto es sencillo? Los 10 mandamientos son buenos, no le hacen daño a nadie, por el contrario, nos protegen de muchas cosas. Qué bueno sería que como cristianos entendiésemos que aunque somos salvos por gracia, por ser salvos por gracia, decido no pecar más. ¿Y cómo sé que estoy pecando? Porque los 10 mandamientos me muestran mi pecado. Dios
siga guiando a cada uno de nosotros en la sana y santa comprensión de este tema tan maravilloso. El día jueves 27 de marzo lleva como título sobre todo ámense mutuamente. Los 10 mandamientos no es un compendio de frías reflexiones, no es un compendio de no hagas, es lo opuesto. Hazlo para que puedas vivir. Ahora bien, si el amor es el cumplimiento de la ley, entonces uno no puede cumplir la ley de Dios en el sentido absoluto simplemente dejando de hacer cosas malas. No, no se trata de eso. El propósito de los 10 mandamientos es que nosotros entendamos la santidad y la pureza del carácter de Dios. En nuestras relaciones interpersonales con los seres humanos, vamos a encontrar situaciones en las que encontraremos personas que realmente necesitan de nuestra ayuda. Si yo digo, amo a mi prójimo, pero no soy capaz de ayudarlo en los momentos de su apremiante necesidad, mi palabra es como una olla vacía que solo suena, pero no tiene contenido. Si yo digo, amo a Dios, pero no obedezco aquellos mandamientos que me indican mi obediencia y mi excelente relación con Él, mis palabras son una olla hueca que solo sirve para sonar, pero no tiene ningún contenido. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un cristiano ve una injusticia a una persona que está siendo agredida, a un niño que está siendo vilipendiado, a una mujer que está siendo agredida? ¿Qué debe hacer ese cristiano? Por supuesto que debe actuar. Dios espera que nosotros también seamos piadosos con las personas que están padeciendo dificultades. El apóstol Santiago, el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús, denunció de manera enérgica la injusticia en la sociedad. No somos llamados para cambiar a la sociedad por nuestro discurso, somos llamados para transformar a la sociedad por nuestro ejemplo y por nuestra modelación del carácter de Jesús. Dios espera que nosotros ayudemos a aquellas personas que están en peor condición que nosotros. Dios espera que nosotros seamos la mano ayudadora, pero también Dios espera que seamos lo suficientemente sabios para pensar en que nuestro primer deber es hacia nuestro Dios. Y si nuestro deber hacia el prójimo comienza a violentar nuestra relación con Dios, debemos detenernos. Quiero, hermanos, decirles que ha sido para mí un verdadero privilegio compartir con ustedes esta lección del día jueves. Ciertamente me regocijo en saber de que podemos amarnos los unos a los otros. Yo entiendo que a veces las relaciones humanas no son lo mejor. A veces pasamos por momentos difíciles en nuestras relaciones humanas. Pero como dijo el apóstol Pablo, en cuanto de ti dependa, está en paz con todo el mundo. ¿Qué significa esto? Que desde mi corazón, desde lo más profundo de mi ser, desde la intimidad de mis pensamientos, siempre voy a tener la puerta abierta para aquella persona que aunque me haya hecho daño, yo necesito estar en paz con ella, porque al estar en paz con ella, estoy en paz también con Dios. Que el Señor nos ayude para que podamos cumplir esto de amarnos mutuamente. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al último día de la lección de este trimestre. Hemos llegado al día viernes 28 de marzo con el título que tienen todos los días viernes la lección para estudiar y para meditar. Les invito para que ustedes lean del libro Deseado de todas las gentes, el capítulo titulado Estos mis hermanos pequeñitos. Léanselo, hagan este ejercicio devocional. De este capítulo voy a leer un extracto y dice así: los que sirvan a otros serán servidos por el príncipe de los pastores. Ellos mismos beberán del agua de vida y serán satisfechos. No desearán diversiones excitantes o algún cambio en su vida. El gran tema de su interés será cómo salvar las almas que están a punto de perecer. El trato social será provechoso. El amor del Redentor unirá a los corazones. Cuando comprendamos que somos colaboradores con Dios, no pronunciaremos sus promesas con indiferencia. Arderán en nuestro corazón y en nuestros labios. A Moisés, cuando le llamó a servir a un pueblo ignorante, indisciplinado y rebelde, Dios le prometió:
mi rostro irá contigo y te haré descansar. Y dijo, yo seré contigo. Esta promesa es hecha a todos los que trabajan en lugar de Cristo por sus hijos afligidos y dolientes. Tomémosle la palabra a Dios. Espero de todo corazón que el crecimiento espiritual de cada uno de ustedes haya sido mejorado por la gracia de Dios en este trimestre. Si has tenido altibajos, tenemos a un Dios en los cielos que nos perdona. Si has caído y has pecado, en el cielo tenemos abogado a nuestro Señor Jesucristo. Levántate, cristiano. No importa cuántas veces caiga el Hijo de Dios, si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo torna a levantar. Mi querida familia Emergencias Bíblicas, muchísimas gracias por acompañarnos durante el estudio de este trimestre que llevó como título El amor de Dios y su justicia. En próximos días vamos a tener ya conocimiento del título de la nueva lección y vamos a poder tener la grata oportunidad de compartir con cada uno de ustedes estos espacios de reflexión, de camaradería, de interacción y sobre todo de crecimiento espiritual. Nos vemos en la próxima semana, pero antes vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este último día del repaso de la lección. Gracias por ser nuestro Dios. Nos vamos a despedir de nuestros hermanos, pero queremos continuar en tu presencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, nos vemos en la próxima semana con un tema maravilloso. Bendiciones.